Pero inicio. Señorita Paola y Marcela, les agradezco que por favor me compartan pantalla y me hacen la socialización acerca de la investigación que ustedes hicieron. Listo. Bueno, voy a socializarlo yo, porque creo que ahora está teniendo problemas para entrar. Nuestro artículo se llama Método para generar casos de prueba funcionales en el desarrollo de software. Es de una docente de Medellín, que es como toda experta en el tema del ISQB, ¿es? Bueno, entonces estos son los 3 puntos a tratar. Lo primero que encontramos de la información adicional es el método Ahora, en el... ¿No se escucha? Ya te escucho. Qué pena. ¿Ya? Ahí está. Bueno, aquí Inge, ¿podría quitar el micrófono? Es que se escucha feo. Sí, señora, ya voy. Gracias. Bueno, aquí el caso de prueba, a tratar es el caso de prueba, entonces lo que nos pareció interesante en la información adicional en el artículo es cómo subdividen procesos para hacer un proceso como grande de cada caso de prueba. Entonces, acá lo que copiamos fue textualmente, literalmente, entre comillas, citado, que se divide, bueno, en el caso de prueba, en el caso feliz, verificación, en validación, error en escenario, caso de uso, condiciones de ejecución en un caso de prueba, nivel de complejidad de un error y pues el resultado esperado. Esto es algo que pues está muy detallado en el artículo. De hecho, pues hay una mini descripción de lo que se trata cada uno, pero pues en el artículo está mucho más explícito. Entonces, esa fue como la información adicional que encontramos. En las conclusiones, también copiamos una literal, como estaban en el artículo, que es que se cree indispensable el uso de pruebas para la realización de desarrollo para validar lo que son los requisitos funcionales. Se debe contar con un método que facilite la derivación de caso de prueba, evitando en lo posible la generación de modelos intermedios que aumentan el tiempo a invertir para el diseño de la prueba. De esto hablaban, llegaron a esa conclusión porque decían que tenían, por ejemplo, varios métodos y pues la unión de esos métodos hacía como el método de caso de prueba, no sé si me hago entender. Entonces lo que hacía era que demoraba mucho más tiempo para llegar al diseño de la prueba. De tercero encontramos cómo el trabajo futuro se plantea la construcción de una herramienta informática que facilite el uso del método propuesto. Y bueno, como recomendación fue que a pesar de que el artículo era muy instructivo y que tiene muchísima información, no es como tan sencillo de entender para personas que no tengan conocimientos previos del tema. O sea, que no se vea esta materia como la estamos viendo nosotros, como muy a fondo, sería muy confuso. Y pues la bibliografía, de donde sacamos el artículo. Y ya. Listo, bueno, entonces espere, apague la moto. Vamos despacio. Entonces, ¿cuántos libros y capítulos o artículos encontraron en la búsqueda del CRY en todo lo que asociaba a eso? O sea, ¿cuántos en general? ¿De entre cuántos escogimos? Uy. Recuerden la primera pregunta que les hice. La primera pregunta del ejercicio era, ¿cuánto material académico encontraron? O sea, encontramos 2 artículos, 3 ponencias, 2 capítulos, libros, un capítulo de libros, ¿sí? O sea, un valor cuantificable. ¿Listo? Ah, ok. Y como segundo punto era leer un artículo y hacerle la revisión. Sí, señor. Entonces, la primera pregunta, ¿cuántos libros encontraron? Ah, bueno, nosotros quisimos buscar fue más que en la base de la Santo Tomás. Habíamos encontrado solo como 4 artículos publicados. De hecho, creo que uno era el ingeniero Guío, pero no trataba tanto como el tema de caso de prueba. Luego ya miramos en otros y ya encontramos más como 10 o 12 que trataban de casos de desarrollo de pruebas. ¿Pero directamente en el CRY? Sí, señor. Ah, bueno, entonces, por favor, esa diapositiva es la primerita que debes hacer. Es una diapositiva que diga cuántos libros encontraron. Encontramos 3 libros,
se llaman ta, 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 encontramos dos artículos que dicen eso, pero de esos artículos escogimos uno, y es este. Ah, ok, entonces ahora sí, Listo. expóngame acerca de ese artículo. ¿Listo? Bueno, me lo quedas de bien. Listo. Listo, Inge, yo le agrego. Bueno, listo. Señores Christmas, señores Gsoft, señores AWUK, listo, don Luis Guillermo, arranque pues. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor, le escuchamos claro y fuerte. Ok. ¿Ya ven la pantalla? Sí, señor, ya vemos su pantalla. Ok. A continuación vamos a presentar el taller investigativo. Entonces, en cuanto al material académico, nosotros nos basamos en dos búsquedas principales, las cuales fue ISQTB, y las consultamos en las bases de datos de Springer Link, en la cual se encuentran dos artículos que están en inglés. Consultamos en Oxford Academic, pero no encontramos resultados. Expose. La otra fue Software Testing, y bueno, en Oxford Academic se encuentran un gran número de artículos de investigación, y bueno, acá como podemos ver las diferentes como categorías. Y también buscamos en Spring Link. Bueno, cabe acá resaltar que los resultados de este tema varían de acuerdo a las palabras de búsqueda ingresadas y pues la base de datos, por supuesto. Bien, en cuanto a la información adicional, ISO, IC, IS, IEEE. Y bueno, eso es una norma que tiene como objetivo definir un modelo de proceso genérico para las pruebas de software para que pueda utilizarse dentro de cualquier ciclo de vida del desarrollo. El modelo especifica los procesos de prueba que pueden utilizarse para dirigir, gestionar e implementar la prueba en cualquier organización, proyecto o actividad de prueba. Actualmente consta de 5 partes. Este término, bueno, esta norma la vamos a ver acá relacionada con el artículo. Bien, Santiago puede continuar. ¿Me pueden escuchar bien ahí, Inge? Sí, señor, le escuchamos muy bien. Ok, listo. Este fue el artículo que nosotros escogimos, que nos habla, su título es de certificaciones a estándares internacionales en pruebas de software, mapeo de ISQTB a ISO, IEC, IEEE. Ok, acá son los autores y la fecha de publicación y el enlace. Ok, antes de empezar, ellos nos hacen una pequeña introducción que me parece también necesaria que compartamos con ustedes. Ellos nos dicen que el software es omnipresente, está en todas partes y que ya nos afecta en todos los aspectos, tanto en nuestra vida personal como profesional. Dice, a consecuencia de esto, las pruebas de software se han convertido en una parte obligatoria del desarrollo de este mismo y su importancia es ampliamente reconocida. Existe una creación y una creciente preocupación sobre cómo mejorar la realización de este proceso. Con el tiempo, los profesionales se han visto obligados a desarrollar y adoptar mejores prácticas de prueba de software debido al aumento del tamaño y la complejidad del código, algo bastante importante y que vemos cada vez más en estos tiempos, ¿no? Hay mayores demandas en cuanto a la velocidad y la agilidad del desarrollo y diferentes cosas, ¿no? A principios de la década de los 70, el nivel de profesionalismo asociado con estas pruebas de software aumentó gradualmente hasta que la profesión de software tester se convirtió en algo más claro, más conciso y se pueda considerar, valga la redundancia, como una profesión, ¿no? Acerca del artículo, bueno, en la industria actual de desarrollo de software, las pruebas permiten asegurar la calidad, pero no pueden hacerse de manera exhaustiva y requieren una planificación selectiva y cuidadosa. El objetivo de este estudio es realizar un mapeo de todas las actividades principales de la certificación del nivel básico de la ISTQB a los procesos correspondientes de la norma ISO, CEI y IEEE. Y se ha realizado un análisis para identificar las diferencias y superposiciones entre los dos enfoques, lo que permite una mejor comprensión de los mismos.
Ok. Los autores orientaron este estudio solo para el proceso de pruebas de software delimitado en un alcance adecuado. Entonces nos habla de las certificaciones. Eh, Dice, a pesar de las décadas de trabajo de investigadores y profesionales, el manejo de pruebas ha sido reportado por los profesionales como un gran desafío y una de las áreas de mayor importancia para los profesionales requiere una mayor Santiago, investigación, señor. discúlpeme la pregunta. ¿Cuándo fue publicado este artículo? Es que no lo vi, Ahí no me está, percaté. en el 2010. ¿Puede retroceder un poco, Lucho, por favor? 2018, perdón. Ah, ok, listo. Sigan pues. Bueno, como decía, ha sido un reportado como un gran desafío esta eficiencia en las pruebas de software, ¿no? Que como ya hay disponibles mapeos disponibles, ya hay disponibles mapeos como la ISO, la IEEE y un mapeo completo entre ISO y TMMI. Hasta donde los autores saben, ninguno de ellos ha estado enfocado en comprender lo mejor de dos mundos, las certificaciones personales y estándares internacionales en prueba de software. Básicamente, este documento tiene como objetivo contribuir a llenar este vacío de investigación presentado los resultados de un estudio de mapeos de procesos de la conocida certificación ISTQB y el estándar ISO, IEC y EEE. Los autores se centraron en este estudio solo para un proceso de prueba de software al delimitar un alcance adecuado. Ok, acá llegamos a ISTQB, que dice su nombre como son las siglas, International Software Testing Qualification Board o Junta Internacional de Cualificaciones de Pruebas de Software. Es una organización mundial ampliamente aceptada entre los profesionales que proporciona un proceso de prueba fundamental. El proceso de prueba fundamental consta de planificación y control, análisis y diseño, aplicación y ejecución, evaluación de los criterios de salida y presentación de informes y actividades de cierre de las pruebas. Estas actividades en el proceso de las pruebas pueden superponerse. Los ensayos también comprenden la revisión de los documentos, incluido el código de fuente y la realización de análisis estáticos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Eh, Todas estas componentes que hacen parte de la ISTQB los van a tomar como base para poder calificar y estudiar los componentes de la ISO, la IEC y la IEEE. ISO, IEC y IEEE. El estudio se centra en la segunda parte, en ella se describe el proceso de pruebas de software que se compone de varias capas. La capa superior es el nivel del proceso de pruebas de la organización, que define la política de pruebas y la estrategia de pruebas de toda la organización. Se hace una planeación de cómo se va a aplicar estas pruebas y cuál es el objetivo de ellas. La segunda capa es el nivel de procesos de gestión de pruebas, que definen las actividades de pruebas en los proyectos. En este nivel, los planes de pruebas se definen y mantienen en función de las políticas y estrategias del nivel de organización determinado. El último nivel es de los procesos de pruebas dinámicas, que define el trabajo de prueba real. Bien, acá ello, bueno, eso es un método que está relacionado con el mapeo. La comprensión de las diferencias entre los modelos que intervienen en la evaluación es imprescindible para llevar a cabo una evaluación completa y obtener resultados valiosos. Así pues, un mapeo permite la detección de diferencias y similitudes entre estos enfoques. Como acá se está comparando las diferencias entre la ISTQB con la de la IEEE, bueno, estas normas, entonces para eso se hace la parte del mapeo. Análisis de los modelos. La primera actividad es analizar cada modelo de referencia involucrado en el proceso de mapeo. El ISTQB, CTFL y la ISO, y ISE y IEEE 29119. Bueno, fueron elegidos para este estudio en base a su relevancia. Diseño del mapeo. El propósito es realizar una comparación paso a paso y un mapeo de los modelos de referencia. Para ello, los autores realizaron las siguientes actividades. Primero, identificaron los elementos a comparar. Todas las principales tareas del CTFL de la ICTQB y las cláusulas de requisito de la norma ISO. Segundo, dirección de la comparación. La dirección es de ISTQB a ISO, ¿sí?
Entonces se está comparando esas dos normas. Definición de la escala a comparación. Contiene los siguientes 4 elementos, que es fuerte, parcial, débil y no relacionado. Fueron las escalas de comparación. Lucho, si tiene el artículo a la mano, puede mostrarle la tabla de cómo se vería la Bueno. escala. A ver. Como una pregunta personal, ¿por qué escogieron ustedes ese artículo? Habiendo tantos, ¿no? Acá. Eh, Eh, ¿O fue el primero que Porque encontraron? no, pues No, pues, la ISO y IEEE es bastante conocida como estándares de calidad. Entonces nos pareció bueno hacerlo comparación al tema que usted nos había dado, que era la ISTQB. Y ahí está Ok. las Bueno. escalas de... las tablas de comparación. Listo, excelente. Ok, ahí me muestra la ISU. Está súper chévere, esa tabla está muy buena, es muy, muy interesante. Listo. Ok, excelente. Baja un momento la ISTQB. Ay, pero un momento. Monitoreo, archivo de texteo, limpiamiento, identificación. Estamos muy bien, no está tan mal el ISTQB comparado con el 29119. Qué excelente, está muy chévere ese artículo, no lo había visto. Bien, sigan, por favor. Bueno, inicia presentación. Ejecución del mapeo. Con el fin de comprobar la consistencia de los resultados, se realizó también un enfoque de prueba y reevaluación. Todos estos mapeos se gestionan mediante el uso de varias hojas de cálculo donde las actividades del ICTQB se muestran como filas y las cláusulas de la ISO se mostraron como columnas. Como resultados, la planificación y el control está muy débilmente relacionada con la norma ISO y el alcance del ISTQB se limita fundamentalmente a la gestión de pruebas y la prueba dinámica. Bien, en cuanto a la conclusión de los investigadores, el proceso de prueba del CTFL del ISTQB está cubierto en gran parte por la norma ISO. Sin embargo, existen preocupaciones con la norma ISO. El documento puede contribuir a que se comprendan mejor el ISTQB y la norma ISO y por consiguiente a que se aclare su pertinencia. Pues sí, digamos que en algunos casos digamos, de algunos proyectos de software, es bueno basarse en las dos normas para llevar a cabo una mejor calidad. Bien, Juan Diego. pues Ok, listo, su opinión. pues, ¿Cuál es su opinión? pues básicamente la opinión que nosotros tenemos del artículo que escogimos, pues de la parte es que ayuda bastante a entender las diferencias entre las dos normas. Obviamente la, la norma ISTQB es un poco más para los casos de prueba, que pues es para testear el producto y hacerle modificaciones para que este tenga pues la respectiva calidad y que demuestre que si es que se demuestre que sirve para algo el software. Y pues básicamente, o sea, en resumen de las dos opiniones, eso sería. Por otra parte, también nos gustó bastante el artículo, porque estaba en inglés y como todos bien saben, la mejor información que podemos encontrar nosotros o desde nuestra carrera se basa en artículos en inglés que muestran un poco más la realidad de las cosas. O bueno, Eso es cierto. explican mucho, o sea, aclaran mucho más que un artículo en, en español. Entonces, pues, voy a leer esta opinión. Entonces, pues, es un estudio de dos paradigmas de procesos muy completo. Los dos profesionales pueden usarlo como fuente de inspiración, donde cada modelo representa una caja de herramientas para enriquecer sus procesos de prueba, adaptando las prácticas de pruebas relevantes de los enfoques anteriores.
Para las organizaciones proporciona una visión más completa del proceso de prueba en general. Y pues en lo último, la conclusión, la opinión grupal, Eh, pues déjeme, como complemento de lo que dijo Juan Diego, pues sí, hace un estudio de esos dos paradigmas, hace referencia a que la ISTQE es eh, es una certificación y la ISO IEEE es un estándar. Entonces, hace un estudio de esos dos paradigmas para poder hacer un tipo de unificación, de estandarización de ambos, para poder entenderlo. Y también nos dice que, ejemplo, para los investigadores es un documento que proporciona una deconstrucción, ¿no? Algo que divide en partes mucho más pequeñas para poder hacer una analítica de ambos enfoques a través de un método sistemático que incluye una comparación e identificación de brechas, diferencias y superposiciones. Listo, muy bueno, bien. Entonces, desde la perspectiva pues, personal, como ustedes ahí ya, de lo que hemos visto en clase, todo lo que tiene que ver con la calidad del software, ¿qué creen ustedes que le aportarían a la clase con este artículo? Diría, profe, para el próximo semestre debería tocar este tema. ¿O consideran que, pues sí, pero solamente es por conocimiento? pues desde mi punto de vista, Inge, podría Sí, claro, desde su hablarse, punto de vista. desde mi punto de vista, se podía hablar un poco más acerca del diseño del mapeo, más que todo. O sea, de cómo se generan las tablas, de que si eso en verdad funciona, y pues mostrar como ejemplos de que, como lo explican en el artículo, que utilizan mucho las tablas para explicar el tema. Pues eso sería como lo que uno podría aplicar de este artículo a la clase, porque lo que hemos visto en la clase pues se refleja bastante, pero hay información que no queda clara desde la clase. Entonces, pues uno leyendo este tipo de artículos pues puede entender un poco más acerca del tema. Eso sería como no sé si como recomendación Sí, o claro, más como claro, un claro. aporte. Es que recuerde que, ¿por qué les pongo a hacer este trabajo ya en la 10ª semana, 11ª semana, que es la que estamos? Porque se supone que a estas alturas ustedes ya tienen unos conocimientos acerca de calidad de software más o menos fuertes. No considero que sean los más óptimos, pero podrían ustedes ya hablar algo de factores, ustedes ya pueden hablar acerca de los diferentes modelos, ustedes ya pueden tener algo idea de qué carajos es ISTQN, de qué es esa vaina de certificaciones, eso para qué se come, cómo se come, cuánto gana un texter, cuánto gana... O sea, ustedes ya tienen esos conocimientos que les puede, de cierta manera, ayudar a dar una opinión personal acerca de que, uy, me gustó este artículo y yo considero que sería prudente agregarlo a la clase en próximos semestres, por ejemplo. Claro, y ellos mismos aceptan, por ejemplo, que el mapeo actual que hicieron no cubría al 100% el programa de los estudios de STQB, que hay ciertos temas o casos muy específicos como lo son las certificaciones de software de aviación o de tipo médico que tienen unas restricciones eh, mucho mayores que las normales. Sí, señor, existen algunos desarrollos de software o algunas industrias que requieren un proyecto. Ahora, imagínense, por ejemplo, un software a nivel médico. Aquí, como algo personal que queda entre nosotros, nosotros estuvimos mirando la posibilidad de trabajar en varios proyectos, ahorita con lo del COVID-19, para trabajar proyectos, para trabajar con hospitales. Estuvimos revisando una parte de la seguridad y la calidad que requieren esos. Imagínese, por ejemplo, a usted que se le dañe Facebook, ¿no? O sea, usted está trabajando con Facebook, se le cerró Facebook. Ah, no pasa nada, usted vuelve y lo abre y ya, listo. Pero imagínese un ventilador mecánico de esos que necesitan las personas para sobrevivir, que el software se buguee y se apague el ventilador. Gravísimo, ¿no? Gravísimo. O, por ejemplo, un niño recién nacido que está con ventilador ahí, con aparte clínica ahí, o una persona que está ya a punto de morir y le tiene una dosis especializada y el software saque la mano. O sea, simplemente se llenó la memoria, se tragó y ¡pum! Se bloqueó y hasta que no venga el ingeniero a arreglarlo, no sé, terrible, eso es una cosa delicadísima, porque es que
no es lo mismo que dependa que usted de que la red social se caiga o que la conexión al chat se caiga, a que se caiga un software o que se tenga un software que puede depender la vida de una persona o un niño. Y las condiciones, lo que yo siempre les he dicho, aunque les parezca chistoso, las condiciones legales que puede implicar que eso se dañe van a ser terribles. Entonces, cada industria, o mejor dicho, todos los software o todas las industrias de desarrollo de software tienen una calidad global, pero una específica que depende de la delicado del proceso, ¿cierto? Entonces, es muy importante. Muchísimas gracias, señores. Ustedes son, ¿cuál es? ¿Christmas? ¿Es un Christmas? Sí, señor. Sí, ustedes. Sí, señor. Sí, ustedes son señor. Christmas. Listo. Juan Sebastián Sandoval, listo. Háganle ustedes de una vez. ¿Ya pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, señor, podemos ver su pantalla. Bien pueda. Listo, entonces pues nosotros escogimos un artículo que se llama Análisis del diseño de casos de prueba. En contenido. Y pues lo principal son las estadísticas, que pues buscamos como tal la palabra ISTQB. Y en general lo que se puede encontrar son publicaciones académicas de 89, pero digamos estos son datos que arroja el buscador, más no son comprobados que tenga el tema en específico. Materiales de conferencias 60, revistas 9, informes 4, libros electrónicos 4, críticas 2 y noticias 2. En cuanto al artículo, se llama Análisis al diseño de casos de prueba. Estos son los autores, publicados en el Perdón, 2014. Sebastián, mil disculpas. Por favor, ¿me dejas ver la estadística anterior? ¿La tienes ahí a la mano o no? ¿Cuántos artículos tienes? ¿Me la repites, por favor? Es que estaba acá leyendo sobre el artículo de estos muchachos y se me perdió. ¿Me la repites, por favor? Publicaciones Sí, académicas 89. 81. Sí, 89. Okay. 89, listo. Materiales de conferencias 60. ¿Señor? ¿O ya había ponencias y todo? No, en general, como le dije, o sea, se buscó, pues son datos del buscador, entonces como que votaba era muy general, pero no estoy seguro de que se acabó. ¿Qué palabras utilizaron para las búsquedas? Solo ISTQB. ¿Solo ISTQB? Bueno, muy bien, listo. Siga, por favor. Bueno, la fuente, como decía, es de la revista Antioqueña de las Ciencias Computacionales y la Ingeniería de Software. Sebastián, se nos quedó la primera página pegada, o no has cambiado de página. Ya mira. Solo veíamos la primera diapositiva. ¿Ahora sí? Ahora sí. Listo. Yo decía, este man no viene a descrestar solo con el título. Tiene coraje. Pero bien, mis respetos, mis disculpas. Arranque, pues. Entonces, se llama Análisis al diseño de casos de prueba. Como tal, el artículo presenta una revisión de los mitos y con realidades de las pruebas que se pueden hacer a cualquier software, en cualquier tipo de ambiente. Y como que busca generar en el lector como que le quede la idea de que las pruebas de software tienen una importancia muy grande dentro del desarrollo, que se deben hacer durante todo el proceso de desarrollo y que no se tenga como un paso más al final del proyecto. Digamos ahí, una de las cosas como extras que ponían son como consejos, tanto de los autores como del mismo ISTQB. Uno de esos consejos son relacionar los casos de pruebas en el momento en que se tienen las primeras piezas de información de los clientes. Esto es como, o sea, tener en cuenta los casos de prueba apenas se tenga la primera información que brinda el cliente. Que sean comprobables estas piezas de información y estos casos de prueba. Determinar si son funcionalidades críticas para el producto o para el negocio como tal. Tener en cuenta algunas técnicas para poder seleccionar los casos de prueba más representativos y determinar la prioridad de estos. Dividir los flujos de casos de prueba en componentes para facilitar y como mejorar el proceso. Planear pruebas de regresión para ejecutar los casos de prueba de forma independiente y no en cascada. Si se puede automatizar los procesos.
y tener en cuenta los requisitos no funcionales del proyecto. Y estos son como las pruebas que ellos utilizaban directamente de ISTQB, que son como, pues ahí decía en el artículo que eran como en lo que ellos se basaron y lo más importante. Entonces son 7 como principios de las pruebas. El primero dice: las pruebas muestran la presencia de los defectos más no su ausencia. Es como súper clave, digamos, esa frase de que muestran la presencia de defectos más no la ausencia. El segundo dice: es imposible probar todo, por lo que se recomienda usar el análisis de riesgos y priorizar el esfuerzo para cada prueba, que es más importante que. El tercero: iniciar las actividades de prueba lo antes posible y, como decía al comienzo, como olvidar la idea de que siempre van es al final. El cuarto: se recomienda diseñar nuevas pruebas después de ejecutar las iniciales porque los defectos tienden a agruparse. El quinto: en algún momento el software se puede volver inmune a las pruebas que se repiten muchas veces, entonces hay necesidad como de crear pruebas nuevas cada cierto tiempo para que no se vuelvan a repetir las anteriores y se puedan saltar como errores. Las pruebas se deben adaptar a las necesidades específicas del plan. Y por último, cuando no existen las especificaciones, se debe considerar el diseño de las pruebas de acuerdo con la forma en que el cliente espera que el sistema funcione y cómo va a satisfacer su necesidad. Bueno, ya las conclusiones del artículo de los autores. Dice que los casos de prueba se pueden escribir de tal manera que prueben una sola vez con el fin de evitar que se superpongan. El segundo: casos de prueba atómicos con lenguaje sencillo y fácil de entender. Esto es para que cualquier integrante del proyecto pueda realizar, no como tal el caso de prueba, pero sí una revisión de los resultados. El tercero: se exponen 5 características de un buen caso de prueba: que sea preciso, que sea económico, que tenga trazabilidad, que sea repetible y reutilizable. Y por último, pues la opinión de nosotros como tal, es que, digamos, es un buen artículo que explica como los errores que cualquier persona puede cometer, como errores, podríamos decir errores bobos, y pues, pero pueden generar retrasos y sobrecostos. Es un buen material en general, pero si se quiere usar para, digamos, para presentarse alguna certificación o algo así, se puede considerar como un poco sencillo y falta de información. Y eso es sí. ¿Lo recomendarías como parte de la materia? Pues digamos, sí, sí, digamos, la forma en que está escrito es sencilla de entender y los consejos que da sí son muy aplicables, muy buenos. Entonces sí. Vale, muchísimas gracias. Listo, señores, ¿ustedes cómo es que se llaman? Chip. Switch Logic. Ustedes son Switch Logic. Listo, ¿quién sigue? Me quedan 3. Perdón, 4. Ya pasó Easy Software, ya pasó Christmas. Me quedan debiendo Gsoft, AWK. ¿Quiénes están por ahí de esos? Anthony. Gsoft, listo, hágale Gsoft de una. Listo, Comparte. Inge, ya comparto pantalla. Ya comparto Listo. pantalla. Muy bien. Ok. Presente. Jessica le digo presente. Acá, listo. Compartir pantalla. Listo, ¿ven la pantalla? Tiene Sí, señores, el Word, está cargando. Me avisan si se ve la pantalla. Y si no, pues me toca cambiar de navegador. compañero, tiene el Word de lo de las consultas ahí o no? ¿El Word o el PDF? No, pues el que le envié el de las consultas lo tiene ahí o lo compartimos desde acá. Se ve bien ya la pantalla, pava. Ah, listo. No, Anthony, ya lo descargo. Ok. Momento. Momento, por favor.
Todavía no se le. Listo, ya lo tengo, Antonio. Ok, mostrémoslo Entonces, sí, porque estoy mostrando solamente sí. una pestaña, toda la pantalla. Listo. Ahora sí. Acá Bueno, voy. wow. Listo. Ahí está. ¿Listo? Ah, ya. Bueno, se realizó la consulta de lo que nos habían mandado, ISTQB. Resulta que pues se hizo el desplazamiento por cada una de las, digamos que de los componentes de ahí del CRAI, cada una de las bases de datos. Entonces ahí se muestra la relación de qué se encontró en cada una, y pues en las que no se encontraron nada también se dejó señalado. Si nos desplazamos a la primera, en la primera encontramos que en Academy Search Premier puede desplazarse a la primera, por favor. Sí. Pues en general en la mayoría se encontraron como tal artículos. Sucede que como también otra característica es que la mayoría está en inglés. Aquí como podemos ver, en los que habían más pocos, pues se dejaron señalados ahí como tal con punticos, ¿sí? Pero pues donde ya se encontraron más, pues solo se señalaron los más importantes. Subo un momento otra vez, compañero. En total encontramos un total de 197 como entre artículos y libros y conferencias escritas. Bueno, era algo así decía, que era como resúmenes de las conferencias. En el que más podemos encontrar, desplaces un poquito hacia abajo, compañero, es en Springer Link. Vamos a esa, por favor. En Springer Link podemos, ahí. En Springer Link podemos encontrar un total de 132 capítulos, conferencias 49, artículos 32 y un solo libro. A la derecha podemos verle como los más importantes que podemos, pues que destacan de esta búsqueda. Esto fue, y también cabe resaltar que, pues bueno, sobre todo en las de jurídica, pues no se iba a encontrar sobre el tema. Está también la de Icontec, que bueno, pues no se encontró, pero pues es bien interesante para buscarlo de normas y todo eso. No me había fijado en eso. Eso es como tal lo que se sacó de la investigación. Ahora sí procedemos con el artículo que seleccionamos. Bueno, nosotros seleccionamos este artículo. Ya. Bueno, entonces vamos a exponer como contenido la información adicional, conclusiones de los autores y la recomendación del artículo. Entonces, el nombre es Toward the Characterizations of Software Testing Practice in South America, looking at Brazil and Uruguay. Bueno, los autores son los Pero antes mencionados ahí. de lo que trata principalmente el artículo es de cómo pues cómo se ve el uso de lo que es el software de testing a nivel latinoamericano. Pues para ser más específicos, en este caso lo van a hacer a lo que es Brasil y Uruguay, o bueno, lo hicieron. Bueno, bueno, ya como información adicional que me parece que pues a punto de vista de los dos integrantes de GSOC, es más que todo las certificaciones que tienen las personas a nivel de Latinoamérica, porque pues también se encuestaron en varios otros países como Argentina,
Y pues Argentina, Brasil y pues estaba también Uruguay y otros países, pero ahí más o menos salen que son 100 países, algo así, 100 países estaban en la encuesta. Pues esta encuesta fue emitida en marzo del 2015. Cabe resaltar que, pues aparte de que la encuesta se hizo en Sudamérica, pues también se hizo en distintos países del mundo. Esta es la gráfica en donde muestra pues el norte de Brasil, el sur de Brasil, y me parece también interesante. Y el nivel de académico que tienen, entonces si tienen un título universitario, BSc no estoy muy seguro de qué significa, si tienen posgrado, maestría o doctorado. No, pero, vamos despacio. Ayúdenme a buscar. Dale atrás, porque es que esa frase sí me interesa. ¿Qué significa BCC en Brasil? Por favor, vamos a ayudarle todos a buscar a su compañero. ¿Qué significa BCC en Brasil? BSc, buscando. BSc dice que es el mejor bachiller de ciencia. Mejor bachiller de ciencia. Muy bien. Eso es como un tecnólogo, un técnico tecnólogo acá en Colombia. Best degrees in engineering studies. Vea pues. Bueno, eso es interesante ya. Otro concepto que no se sabía. Sí, mejor bachiller de ciencia. Bueno, las conclusiones que que llevaron los autores fue que se necesitan pues replicar estas encuestas en más partes de América del Sur. Mira, ahí de hecho está recalcando que pues solamente las hicieron en Brasil y Uruguay, pero habían resultados de Argentina, si mal no estoy, espera. Si mal no estoy, sí, mira, acá están. Uruguay, ahí está Uruguay arriba. Mira, acá está. Bueno, leí mal. Sí, leí mal. Bueno, el caso. Necesitan replicar pues todas estas encuestas y estas certificaciones pues para incrementar el testing de software. Las recomendaciones, ya Anthony nos ayuda con eso. Pues es que como tal lo que nos muestra el artículo es que nos daba como un panorama de cómo estábamos en cuanto a software de testing en lo que era Latinoamérica, bueno, como decíamos, especialmente en esos países. Lo que buscaban como tal es pues ver como esa percepción de lo que la gente consideraba como importante de estas certificaciones. Entre las más importantes pues destacaban como tal la que nosotros estamos trabajando, la ISTQB, que era una de las más, pues de las que más estaban usando, ¿sí? También destacan que pues mucha gente dice que no distingue como tal entre la percepción entre utilizar y la importancia, ¿sí? Porque pues como tal dicen, bueno, sí, pues la utilizaban porque de pronto en el trabajo la requerían o sea, como tal como requisito, pero para que no como tal que les parezca importante trabajar con estas técnicas de calidad, ¿sí? Entonces, más o menos algo así fue lo que entendí como tal del artículo. Entonces, por eso era importante, pues, mostrar, eso es lo que también quería mostrar con el artículo, pues, como esa brecha que existía entre esos términos y pues, como animar a que se tomaran mejores prácticas, no por el simple hecho de lo obligatorio, sino porque se deben tener. Listo, y pues ya no siendo más, esto sería nuestra presentación sobre el artículo que escogimos y pues nuestras recomendaciones. Muchísimas gracias. Pues sí, eso digamos vale. Atrás, déjame mirar atrás la recomendación, por favor, que es que no le alcancé estaba mirándola. Vale, listo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Listo, señores GSoft. Los señores de Nordic o los de AWUK
o los de STK Studios. Señores, buenas, buenas. AWK, David, Oscar, Cristian, Erika, o los señores de Nordic. Señorita Erika, la estamos esperando. Listo. Ah, bueno, van a presentarse Andrés Felipe Medina y compañía. Ellos son de Nordic. Se salvaron por ahora. Entonces, después de Nordic se prepara, perdón, después de Nordic se prepara AWK y por último se prepara STK Studios para finalizar el proceso. Hola Inge, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Andrés. Listo. Entonces... Bueno, inicialmente nosotros lo que hicimos fue hacer la búsqueda en la base de datos Springer Link y allí fue donde encontramos un total de 165 resultados. Entonces ahí está, un libro, 32 artículos y 132 capítulos de libros. Nosotros elegimos como material, ahí está el título de, pues es un capítulo de un libro, Software Quality Increasing Value in Software and Systems Development, y pues sobre ese trabajamos. Ahí en la parte de abajo se puede ver que pues está el link por si alguno lo quiere revisar. Bueno, entonces, para esta investigación vamos a partir de que hablan sobre las taxonomías, entonces vamos a definir que es una clasificación ordenada de principios o métodos de grupos de cosas con características comunes. Entonces, el método de prueba, como les dije, es un método de prueba de taxonomía de efectos. Entonces, las taxonomías se encargan de recopilar y organizar la información del dominio y la experiencia del proyecto de expertos. Proporciona el respaldo sistemático para el diseño de pruebas, respaldan las decisiones para la asignación de recursos de pruebas y son una base adecuada para medir el producto y la calidad de la prueba. Entonces, básicamente, lo que esto habla es que siempre va a haber como un grupo de expertos en el tema que va a evaluar el proceso de calidad. O sea, no es una sola persona, sino va a ser un grupo. ¿Listo? También a lo que se refiere ahí básicamente es que el método de taxonomías, ahí se refiere a la clasificación que se hace de cada uno de los métodos para hacer luego el análisis. En esta parte, ¿sí me están escuchando? Sí, señorita, la estamos escuchando muy bien. Bien, pues. En esta parte ya lo que vemos, en el artículo ellos mostraban este esquema y es el esquema que ellos utilizan o tienen implementado por medio de taxonomías. Entonces se hace una planeación, un control de cada uno de los procesos, luego el análisis, un diseño, la implementación ya como tal y la ejecución, una evaluación y los reportes en caso de que se encuentre pues algún error o alguna falla, por decirlo así. Y ya finalmente se terminan las actividades y se hace como, ahí decían que como un tipo de reporte. Pero digamos que este esquema, el anterior, se basa en las pruebas ISTQE únicamente. Ya en la siguiente, en el siguiente esquema, ya ellos como lo que quieren es, como ellos están basados en taxonomía, entonces hacen como una integración entre la taxonomía y las pruebas ISTQE. Entonces quedan, digamos, también con 5 puntos, pero pues digamos que ya un poco modificados. Entonces en el primero sería como el análisis y la priorización de los requisitos, en el cual pues como entrada se tendrían los requisitos y como resultado pues los requisitos con prioridad. El segundo es cuando ya crean la taxonomía de defectos, entonces ya ahí como salida se tendría la categoría de defectos con cada una de su tipo de gravedad. El tercero sería la vinculación de requisitos y categorías de defectos, en el cual pues como entrada se tendrían los requisitos con prioridad que se obtuvieron del primer punto y cómo salida los requisitos con categoría de defectos asignados.
En el cuarto ya sería como la definición y asignación de patrones de prueba, en el cual pues como entrada tenemos los requisitos, los casos de uso y las categorías de los defectos para tener como resultado los patrones de prueba asignados a cada una de las categorías de los defectos. Y como último, sería el análisis de fallas después de haber realizado un ciclo de pruebas. Entonces, en este, pues como entrada tenemos los casos de pruebas y las fallas, y ya como resultado tendríamos las fallas con su gravedad. Listo. Entonces, como conclusión, las pruebas respaldadas por la taxonomía de efectos reducen el número de casos de pruebas del sistema y aumentan el número de fallas identificadas por el caso de pruebas. Sí, ellos ahí en el artículo podíamos ver que lo que hacen es como comparar algunos de los esquemas que se usan en otro tipo de investigación, entonces, o en otro tipo de método más bien. Entonces ellos decían que en comparación con los demás, estos eran como las cosas que habían encontrado que tenía como mejora la implementación de taxonomías. Bueno, entonces, en esta investigación se encontró que este tipo de modelo o arquitectura de modelo está basada en OMG. Entonces, que esta se realizó con el fin de mapear la serie de procesos comerciales que se llevan a cabo en las áreas de desarrollo de software. También proporciona un respaldo sistemático para el diseño de pruebas, respalda las decisiones para la asignación de recursos de pruebas y son una base adecuada para medir el producto y la calidad de la prueba. Y pues la opinión personal. Ya como, digamos, opinión personal, nosotros colocamos que, pues consideramos que el proceso de pruebas ISTQ respaldados pues por taxonomía de efectos resulta bastante apropiada debido a que el esfuerzo requerido para definirlas y mantenerlas es manejable. Y además, pues aumenta la eficiencia y la eficacia del proceso de prueba, que pues es lo que inicialmente se quiere con ISTQ, eso es lo que digamos que añadiéndole como esta funcionalidad para también poder reducir tiempos. Y ya. Y ya, y ya. Ok, listo. Bueno, la misma pregunta que le he hecho a sus compañeros. ¿Ustedes consideran que el artículo, el que ustedes revisaron, sería bueno vincularlo a la materia o simplemente como un valor adicional? ¿O corroboran lo Pues que vieron en clase? es que el artículo habla como que de un nuevo modelo de evaluación de calidad que no es como tan convencional. Entonces, el modelo, como decía ahí el artículo, es muy eficiente y eficaz, que es lo que buscan las empresas. Entonces, pues yo creo que sí se puede implementar y sería de gran utilidad. Listo, perfecto. Muchas gracias. Muy gentiles. Bueno, señores Nordic, ahora sí, señores AWUK, Voy a compartir pantalla en por favor. ¿Ya se está viendo? Ya podemos ver su pantalla. Ah, bueno, entonces, primero que todo, pues buenas tardes. Bueno, en la consulta del material académico que se hizo, pues buscamos la sigla STQB en el CRAI, como se dijo, y se encontraban 205 resultados. Entonces nosotros pues pusimos los tipos de publicación, no tanto los títulos, sino los tipos de publicación. Entonces encontramos 89 publicaciones académicas, 60 materiales de conferencia, 9 revistas, 4 libros electrónicos, 4 informes, 3 noticias, 2 críticas, una publicación profesional y un libro. David. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor, lo ¿Me escuchamos escuchan? muy bien. Bien pueda. Bueno, el artículo nos presenta distintas recomendaciones que nos permiten evitar algunos de los errores que los autores han tenido a la hora de levantar, pues, los casos de prueba. Ellos específicamente hablaban de
de cómo se pueden evitar estos errores, ya que muchas veces lo que sucede es que no se tiene claro qué casos de prueba se van a usar en el software para saber si realmente es efectivo. Entonces, ellos deciden mostrar en el artículo cuáles son los errores más comunes y cómo evitarlos. Como tal, nos dan unas recomendaciones iniciales de cómo, de primero de cómo, de cuándo pensar en los casos de prueba. Como segundo, tenemos que deben ser comprobables. Tercero, que se determine si son funcionalidades críticas para el producto o para el negocio. Cuarto, que se puedan integrar el documento de requisitos. Y quinto, el proceso, en el proceso de desarrollo y el manejo de tiempo. La otra diapositiva, Erika. Como segundo punto importante están los desafíos del diseño de los casos de prueba, lo que ellos se encontraban de que era lo más problemático a la hora de hacer estos casos de prueba. Entonces, como primero tenían que las pruebas muestran la presencia de defectos, no su ausencia. Como segundo, en diversas situaciones probar todo es imposible. Como tercero, iniciar las actividades de prueba lo antes posible. Cuarto, los defectos tienden a agruparse. Quinto, en algún momento un sistema se puede volver inmune a las pruebas. Sexto, las pruebas se diseñan bajo la influencia del contexto del sistema. Y séptimo, en ocasiones se diseña una extensa cantidad de pruebas de acuerdo con el código. Bueno, como Eh, tercero, ¿sigue? no, sigue. Bueno, como tercero estaba la esencia del diseño de casos de prueba. Entonces nos decía que el probador debe planificar con eficacia la prueba, formular un conjunto de casos de prueba, seleccionar y ejecutar los adecuados y supervisar el proceso para asegurar, ay, bueno, para asegurar los recursos y los tiempos asignados. Entonces, pues ahí me mostraban pues lo que el ingeniero nos había explicado en varias clases, que era pues la existencia de dos técnicas para diseñar casos de prueba, que era la funcional o caja negra, donde el probador no sabe cómo funciona el software, solo sabe lo que hace. Y la segunda, que es la estructural o caja blanca, que se centra en la estructura interna del software bajo prueba. Por lo tanto, para diseñar los casos de prueba, el probador debe primero tener conocimiento de la estructura y para lograrlo debe tener a su disposición el código como referencia. Entonces, en el artículo, pues nos ponían como una tablita donde decían, bueno, funcional versus estructural. Entonces decían como, bueno, cuando se va a hacer, digamos, casos de prueba funcional, entonces tiene que tener estos conocimientos y se pueden hacer estas técnicas y lo mismo con la estructural. Es importante destacar que con el conjunto de casos de prueba diseñados utilizando ambas estrategias, el probador aumenta las posibilidades de revelar muchos tipos diferentes de defectos en el software. ¿Se escucha? Sí. Sí, señor, lo estamos escuchando. Listo. De conclusiones, la primera conclusión es que una detección temprana de la estructura de las pruebas requeridas, con una idea de cómo se verán y organizarán los casos de prueba, del esfuerzo necesario para la preparación de la prueba y de las técnicas de diseño que se utilizarán para seleccionar las pruebas más representativas, ayudará a crear una línea base para el proceso. Esto nos llega al punto que es lograr los objetivos de crear unos casos de prueba eficaces que tengan una mayor probabilidad de detectar errores, también casos de prueba que no redundan, que tienen una correcta identificación. Como explicaron antes, hay diferentes métodos estructurales para hacer sus casos, entonces todos difieren, todos son diferentes. También que tengan un nivel de detalle adecuado, es impulsado por las necesidades y con un tiempo asignado, y que sean trazables, que tenga una correlación temprana entre los requisitos y asimismo los mismos casos, para que sea más fácil identificar las áreas afectadas. La otra conclusión es que se debe seleccionar sabiamente la herramienta de gestión de pruebas. Debe tener en cuenta
que una herramienta, bueno, que utilicemos deba tener una estructura claramente definida para los casos, para las pruebas y los scripts. También esta herramienta debe permitir cualquier tipo de estructura de una prueba que se pueda necesitar en algún momento. Debe ofrecer la posibilidad de agrupar los casos de prueba de formas diferentes. Y también que se deba ofrecer la posibilidad de almacenar varias versiones de casos de prueba. Y listo. Listo. Vale, muy bien. Está muy bien esa partecita. ¿Listo, los señores STK Studios, para finalizar el ejercicio? STK Studios, Mauricio, es que Mauricio, Mario, Chago, Daniel, ¿están por ahí? Por ahí veo, no veo ninguno. Es que hoy decidieron no venir a clase ninguno de los muchachos, Sara. No sé, está Daniel Sebastián. Señor Daniel. ¿Ningún empresario de AW, de STK Studios, Sara? ¿Qué pasó? Mario, ¿dónde está Mario? No lo veo. Mario. ¿Santiago también está por ahí? Bueno, señores, entonces los escucho. Arranquen pues, que el tiempo es oro, dicen por ahí. Estoy viendo reuniones al tiempo. Señores Mario, Santiago, Daniel y compañía, ¿saben de ellos? ¿Alguno aparece? ¿Están todavía en Colombia? Alguien, por favor, infórmeles que ya es hora de que socialicen. Bueno, entonces, creo que no están, no, creo que no hay ninguno. Listo. Bueno, señores, entonces, bajo esas circunstancias, pues no hay nada que hacer. Dejamos así por ahora. Entonces, los tengo que dejar hasta ahora, muchachos, porque tengo en estos momentos una reunión con gente de la gobernación para mirar un temita. Así que me voy a disculpar con ustedes, tengo que dejar la clase hasta hoy. Mañana continuamos, mañana vamos a empezar nuevamente el tema asociado ya a lo que es el código fuente. Así que, por favor, mañana muy juiciositos todos, infórmenles porque mañana ya empezamos lo que son los trabajos personales para el trabajo final del semestre, ¿no? Entonces, mañana ya empezamos a revisar lo que es lo que llamamos ejercicios de caja blanca, que literalmente es empezar a trabajar con código fuente. Yo les puse un ejercicio, supongo que no lo han hecho, pero bueno, no importa. Mañana lo revisamos y lo analizamos, ¿listo? Entonces, mañana volvemos a asignar trabajos y esto asignamos. ¿Listo, señores? Entonces, muy buena tarde. Muchas gracias por sus socializaciones, estuvieron muy bien.